La mano temblaba más de lo que admitía mientras sostenía el móvil. Esta tarde, sesión de las 7. ¿Vienes? Había escrito Oscar apenas 20 minutos antes, como si la invitación no fuera un terremoto disfrazado de mensaje casual. Sin embargo, bastó ese breve texto para que Víctor abandonara los informes apilados, se encajara los auriculares y saliera de la oficina con la vaga sensación de que cruzaba un umbral invisible. Porque aquel simple plan le aceleraba el pulso como en la adolescencia. ¿Sería solo el estrés de la semana o algo que no podía nombrar sin desnudar un secreto demasiado grande? Afuera, el tráfico rugía y la avenida hervía de turistas. Víctor apretó el paso entre escaparates y semáforos, repasando la escena que se avecinaba. Oscar, una sala a oscuras y una película que, seguramente, ninguno de los dos recordaría con detalle al día siguiente. Era un viernes cualquiera, sí, pero también un cruce de caminos que ambos llevaban evitando desde hacía tiempo. En los últimos meses, cada broma compartida, cada choque de hombros al caminar, había adquirido una vibración nueva, casi eléctrica. Nadie los habría acusado de ser otra cosa que amigos, pero las miradas sostenidas más de lo debido y las pausas incómodas se acumulaban como señales luminosas que ambos fingían no ver del todo. ¿Cuánto faltaba para que alguna de esas señales se convirtiera en un paso irreversible? Llegó al cine con 2 minutos de margen. El neón vibraba en tonos violetas sobre la marquesina, pintando de reflejos el rostro de Oscar, que aguardaba con las entradas ya impresas y un gesto que mezclaba entusiasmo e inquietud. Se saludaron con un choque de puños, rito heredado de la universidad, pero bastó rozar piel con piel para que se instalara entre ellos un silencio microscópico. Víctor notó el olor de colonia de su amigo, un aroma maderado que siempre le había resultado tranquilizador, aunque aquella vez se le quedó clavado en la garganta como un recordatorio de algo que estaba a punto de precipitarse. Hecho. Sala 7, fila 11, anunció Oscar, alzando los boletos como si fueran amuletos de la suerte. Dicen que la peli tiene un giro salvaje al final. Víctor sonrió, preguntándose si la verdadera pirueta argumental estaba empezando antes de que se apagaran las luces. Mientras avanzaban hacia el mostrador de snacks, la conversación vagó por asuntos seguros, el nuevo jefe que ya daba dolores de cabeza, las horas interminables en la línea de metro, la lluvia pronosticada para el fin de semana. Pero cada frase flotaba unos centímetros por encima de un caudal subterráneo, un río de palabras que ninguno se atrevería a pronunciar allí, bajo la luz blanca de los fluorescentes. Y aún así, ¿cuánto tardaría ese río en desbordarse? Oscar pidió el cubo más grande de palomitas, mitad dulces, mitad saladas, y un refresco de litro con 2 pajitas. A Víctor le hizo gracia la insistencia, porque podían permitirse 2 bebidas, pero ese detalle, compartir sorbos, turnarse el vaso, era una de esas costumbres que habían nacido años atrás y ahora parecía innegociable. Mientras esperaban el cambio, Oscar dejó escapar una risita nerviosa, casi imperceptible, como si hubiera captado el mismo pensamiento. Víctor sintió que la complicidad se materializaba entre ellos en forma de un leve calor que le cubría la nuca. Sería tan evidente para alguien que los mirara desde fuera. Accedieron al pasillo alfombrado y avanzaron bajo carteles que prometían universos de ciencia ficción, comedias de amor improbable y documentales sobre océanos remotos. Al girar la esquina hacia la sala, Oscar se detuvo de pronto y le cedió el paso con una pequeña reverencia burlona. Víctor rodó los ojos, fingiendo fastidio, pero al cruzar junto a él, percibió la proximidad del hombro contrario. Hubo un crujido interno en ese instante, una suerte de anuncio silencioso. La noche, definitivamente, no sería igual que todas las anteriores. Entraron en penumbra. La sala olía a mezcla de caramelo y butacas viejas. Solo unas pocas filas estaban ocupadas. La luz de la pantalla aún proyectaba anuncios de próximos estrenos. Se sentaron, acomodaron chaquetas, distribuyeron chuches. Oscar sostuvo el cubo en su regazo y lo inclinó un poco hacia Víctor, invitándolo a servirse sin ceremonia. El primer puñado fue inocente, el segundo también. Sin embargo, pronto el cartón se convirtió en una línea de trinchera donde sus dedos se rozaban con frecuencia creciente. Víctor fingía interesarse por el clip donde un robot bailaba flamenco, pero en realidad cada roce se le multiplicaba bajo la piel. Debía apartar la mano o permitir que el baile de nudillo siguiera desarrollándose como una coreografía secreta. Las luces se atenuaron del todo. La banda sonora del logotipo del estudio estalló en sonido envolvente. Víctor se encajó más en la butaca, sintió que el codo de Oscar ocupaba el reposabrazos compartido, de modo que quedó atrapado. No le importó, al contrario,
Aquella presión leve le confirmaba que la distancia física se estaba estrechando paso a paso, o, mejor dicho, roce a roce. Podía seguir atribuyéndolo todo a la incomodidad natural de un sitio estrecho. O ya habían traspasado la frontera de lo accidental. Los primeros 15 minutos de película discurrieron entre diálogos veloces y planos de la ciudad nocturna que servía de escenario. Víctor notó que Oscar cambiaba de postura, cruzaba la pierna y, al hacerlo, su rodilla se apoyaba sin pudor contra la de él. Un contacto sostenido, tibio, que no buscaba excusa. Víctor tragó saliva y dejó que su pantorrilla se diera suavemente hacia ese lado, como quien se deja empujar por una ola para comprobar su fuerza. El cosquilleo subió desde el tobillo hasta la base de la espalda. ¿Se atrevería Oscar a llegar más lejos, o era Víctor quien debía mover ficha? La tensión crecía también en la pantalla. El protagonista, un compositor de jazz con pinta despistada, se enfrentaba a una extraña conspiración. Pero el auténtico conflicto parecía estar en la fila 11. En un momento de pausa, Oscar inclinó el cubo para remover los granos sobrantes y, al hacerlo, dejó caer parte del contenido sobre su propio pantalón. Maldijo en un susurro. Víctor, instintivamente, intentó ayudarle a limpiar los pedacitos, pero lo único que consiguió fue posar la mano sobre el mulo ajeno. Se congeló. Oscar dejó escapar una exhalación que se confundió con un gemido breve, inaudible para los demás. No apartó la pierna. Víctor sintió los latidos en la sien. Fingiría que fue un accidente o reconocerían los dos que acababan de cruzar la línea. Seguían así, con un puñado de palomitas aplastado entre la tela vaquera y los dedos entrelazados en un intento torpe de recogerlas, cuando en la película estalló una persecución callejera. El estruendo justificó que Víctor no hablara. El cubo quedó abandonado en el posavasos. El refresco olvidó su turno. Las manos, entre tanto, se quedaron demasiado cerca para ignorarse, aunque ninguno de los dos se atreviera a agarrar del todo la otra. Cada dedo que rozaba un tendón parecía un primer beso a cámara lenta. Un destello súbito iluminó la sala, una explosión ficticia convertía un almacén en brasas, mientras miles de chispas rebotaban en la pantalla. Durante ese destello, Víctor vio el perfil de Oscar recortado contra la luz azul. Sus pestañas temblaban. La sombra de una sonrisa se adivinaba en la curva de la mejilla. Era un instante casi fotográfico, destinado a quedarse pegado a la memoria. ¿Recordaría Oscar lo mismo al final de la noche? El sonido bajó un instante y la trama entró en fase de calma. Víctor apoyó la palma, al fin, sobre la mano de Oscar. No fue un contacto accidental, fue una decisión. Registró el temblor de los dedos contrarios, la respuesta inmediata que consistió en entrelazar. Las manos se quedaron un segundo allí, en terreno neutral, y luego se refugiaron entre sus cuerpos, ocultas al resto del mundo. Una burbuja de silencio se formó alrededor, lo bastante densa como para anular los diálogos en off. Sería posible que, a partir de ahora, nada volviera a ser igual. El compositor despistado declaraba su amor a la heroína, y las cuerdas de la banda sonora subían de intensidad. Oscar y Víctor, mientras tanto, descubrían el compás de sus pulgares bailando sobre nudillos y líneas de vida. Los labios de Víctor formaban palabras que nunca llegó a pronunciar. Quiero, me gustas, tenía miedo. Todas revoloteaban en la cavidad bucal, buscando salida, pero se quedaban flotando como mariposas demasiado frágiles. Valdría la pena romper el hechizo pronunciándolas. Una pareja en la fila 10 se levantó a mitad de proyección, el pasillo se iluminó con la pequeña linterna de su móvil para encontrar la salida. Esa luz se deslizó unos segundos por la butaca de Oscar, revelando la postura de sus manos entrelazadas. Víctor sintió un escalofrío de pudor y adrenalina. ¿Alguien lo habría visto? ¿Importaba? La linterna desapareció. La oscuridad tardó en reconquistar la sensación de refugio, pero cuando lo hizo, resultó aún más envolvente. El segundo acto de la película giró hacia una intriga política que a Víctor le resultó imposible seguir. Su cabeza solo repetía un mantra: ¿cómo podía sentirse tan visto y tan protegido al mismo tiempo? La respiración de Oscar le rozaba la oreja. El leve balanceo de sus piernas creaba un rozamiento rítmico que ponía a prueba la resistencia de la tela. Víctor parasitaba cada escena para ensayar futuros posibles. Por ejemplo, ¿y si una mano se deslizara un poco más arriba del muslo? ¿Y si en el próximo plano oscuro se atrevieran a rozar labios, muy rápido, como quien se pasa un secreto? La ficción, sin embargo,
retardaba cualquier momento propicio. Apareció un antagonista con gabardina que complicó la narrativa durante casi 20 minutos. Fue un respiro y una tortura a partes iguales. Víctor cerró los ojos un instante, dejando que el sonido lo envolviera. En ese microsegundo de oscuridad voluntaria, notó que Oscar giraba los dedos y acariciaba la base de su pulgar. No hizo falta ver nada para entender el mensaje, no estaba solo en esa tormenta sensorial. Llegó la escena de confesión dramática. El protagonista revelaba que había ocultado su verdadera identidad durante años. Oscar, sin soltar la mano de Víctor, inclinó la cabeza hacia él y susurró: «Esta parte me mata». Su voz era apenas un roce de aire, pero venía cargada de una fragilidad desconocida. Víctor giró el rostro, quedaron a escasos centímetros. Podía contar las pecas en el puente de la nariz de Oscar aunque casi no hubiera luz. Una frase se armó en su garganta: «A mí me mata otra cosa». No se atrevió a completarla con sonido. Un golpe de tensión musical anunció la recta final. El cubo de palomitas estaba vacío, el refresco condensaba agua en los bordes. Oscar soltó por fin la mano de Víctor, solo para buscar un pañuelo y secar su palma sudorosa. El espacio entre ellos se rellenó de ansias contenidas. Víctor aspiró profundamente. En la pantalla, el héroe corría por un callejón lluvioso. Fuera de ella, los dos amigos apenas respiraban. Sería después de los créditos el momento. Se atreverían a nombrar lo que llevaba 2 horas clamando por existir. La resolución llegó en cascada, los villanos se descubrieron, la conspiración se desmanteló, una canción melancólica empezó a sonar. Con el fade out, las luces de cortesía se encendieron, aunque tenues. Víctor siguió mirando la pantalla negra unos segundos, intentando ganar tiempo. Oscar seguía a su lado, inmóvil, la respiración rápida. Se escuchó el murmullo de butacas al recogerse, el paso de la gente subiendo escaleras. Nadie reparó en ellos. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que la valentía se evaporara. Se irían a casa fingiendo que nada había pasado. Víctor se puso de pie al fin. El corazón le latía en los oídos. Dio un paso, pero Oscar lo sujetó de la muñeca. Lo giró con un tirón suave. Y entonces ocurrió, las luces permanecían bajas, el pasillo estaba momentáneamente vacío, y Oscar acercó su rostro hasta rozar la boca de Víctor. El beso fue tibio, titubeante, una pregunta más que una respuesta. Duró solo un instante, como la chispa de un mechero en la oscuridad, pero bastó para incendiar todo el oxígeno que lo rodeaba. Víctor se sintió flotar, el suelo parecía ceder bajo sus zapatillas. Se separaron con un leve temblor en la comisura de los labios. Los ojos de Oscar brillaban con algo parecido al vértigo y al alivio. Víctor se llevó la mano al pecho, como si contuviera un pájaro rebelde. Miró a su amigo, era la misma cara de siempre, y sin embargo, todas las líneas parecían reordenadas, como si la historia entera hubiera mutado de género. Hablaron sin palabras: «Aquí estamos, ha pasado, no hay marcha atrás». ¿Qué vendría después de la puerta de salida? Esta vez caminaron entre las filas con una sincronización extraña, ni demasiado pegados ni exageradamente separados. La mayoría de espectadores ya estaba fuera. El hall olía a detergente y algodón de azúcar de la máquina expendedora. Una canción pop sonaba baja en los altavoces. Víctor sintió la mano de Oscar rozar la suya, dudando sobre si atraparla o no. Al final, sus dedos se enmarañaron de nuevo, justo antes de empujar la puerta giratoria que daba a la calle. El aire nocturno les golpeó con olor a lluvia remota. Los paraguas danzaban entre charcos, taxis amarillos se sucedían en fila. ¿Cenamos algo?, preguntó Oscar, levantando la voz para superar el rumor del tráfico. Víctor asintió. Apenas podían mirarse sin que el vértigo amenazara con desbordarles. Caminaron por la avenida, esquivando terrazas abarrotadas. El neón de un local italiano les guiñó con luces rojas. Entraron. La camarera los condujo a una mesa contra una pared de ladrillo visto. Pedidos rápidos, una pizza para compartir, 2 cervezas. Oscar se frotaba las manos, Víctor jugueteaba con el salvamanteles de papel. Entre ellos se agitaba un ejército de interrogantes, ¿dónde empezó todo exactamente? ¿Qué querrían mañana? Tenían miedo de estropear una amistad o de no atreverse a más. Cuando la cerveza llegó, chocaron botellas con un tintineo casi solemne. Oscar inhaló,
dispuesto a romper la presa del silencio, pero una pareja en la mesa de al lado estalló en carcajadas, desviando la atención. Fue un regalo inesperado, una pausa para que las palabras dejasen de atropellarse. Víctor tomó un trago largo, el amargor le aclaró la mente. Recordó cada detalle de la sesión, la primera rosadura, los dedos palpando palomitas, el gemido a medias. Todo encajaba como un puzzle que hubieran ido completando por instinto. Buscaría Oscar la misma cronología. Al fin, el plato llegó humeante. Cortaron porciones, se mancharon de queso fundido. La normalidad aparente les permitió relajarse unos grados. Oscar empezó a hablar de la película, tramas, giros, banda sonora. Víctor se unió, bromeando sobre lo absurdo del clímax. Pero, de fondo, ambas voces modulaban algo más. Cada vez que sus rodillas se encontraban bajo la mesa, el subtexto rugía, esto es real. Ha sucedido. Una ráfaga de viento abrió la puerta del local, trayendo un sonido lejano de sirenas. Víctor se estremeció. Oscar dejó el tenedor y, muy despacio, deslizó la mano sobre la mesa, palma arriba, invitando. Víctor la tomó. Esta vez ningún mantel podía ocultarlo. Las luces tenues del restaurante apenas importaban, lo que contaba era el pulso compartido. Se miraron con la certeza de que aquello ya no era un juego de insinuaciones, sino el primer movimiento de una coreografía nueva. Tengo miedo, admitió Víctor en voz baja, sin soltar los dedos. Yo también, respondió Oscar, pero prefiero esto al silencio. El temor, paradójicamente, les hizo reír. Se descubrieron respirando mejor después de confesarlo. No hacía falta un plan detallado, bastaba reconocer que existía algo más fuerte que la costumbre y la comodidad. ¿Serían capaces de explicárselo a los amigos comunes? ¿A la familia? Era un territorio sin mapas, con fronteras por dibujar. Quizá ese mismo vértigo resultaba adictivo. Pagaron y salieron. El asfalto brillaba de humedad. La ciudad parecía un set cinematográfico recién limpiado. Caminaron sin rumbo fijo hasta llegar a una plaza con farolas altas. Allí se detuvieron, frente a un kiosco cerrado. Oscar se recostó contra la persiana metálica, miró a Víctor con descaro renovado y, como si fuera la cosa más natural, atrajo su cintura para besarlo de nuevo. Fue un beso más profundo, lento, con sabor a cerveza y orégano. Víctor respondió sin dudar, mientras pasaba la mano por la nuca de Oscar y notaba el vello erizado. Dos adolescentes pasaron corriendo y soltaron un silbido burlón, se perdieron riendo calle abajo. A Víctor le subió el color a las mejillas, pero Oscar le guiñó un ojo y se encogió de hombros. Nunca un gesto tan pequeño había significado tanto, aquí me quedo, con la luz pública de testigo. ¿Se atreverían a caminar así siempre, o solo aquella noche podía permitirse tanto arrojo? Siguieron hacia la estación de metro. Oscar vivía 2 barrios más lejos, Víctor, en la línea opuesta. Dudaron frente a la boca iluminada de la estación. Las vías los separaban, pero las posibilidades recién nacidas los imantaban. Oscar rozó el dorso de la mano de Víctor con el pulgar. ¿Quieres venir a casa?, preguntó con tono neutro, cuidando de no contaminar la invitación con ansiedad. Podemos ver algo en la tele, charlar, o lo que sea. Víctor comprendió que la decisión era doble, prolongar el momento o dejar que se asentara. El miedo intentó alzar la voz, recordándole que un paso precipitado podía volverse torpe o incómodo. Sin embargo, otro impulso, más suave, pero firme, le recordó el sabor del beso, la electricidad en la sala, la risa bajo la pizza. Había buenas razones para posponer lo inevitable. Vamos, respondió al fin, y el eco de esa sola palabra pareció abrir una puerta concreta en el pecho de ambos. Bajaron la escalera mecánica. El murmullo del túnel los envolvía. En el andén casi vacío se intercambiaron frases triviales, que el próximo tren llegaba en 4 minutos, que la línea verde estaba en horas el lunes, que quizá haría falta buscar un taxi a la vuelta. Pero esos datos no disimulaban la descarga compartida. Una pareja a lo lejos escuchaba música del móvil sin auriculares. La melodía filtrada se convertía en una pista sonora improvisada, como si la ciudad compusiera su propio soundtrack para ellos. Víctor se sorprendió pensando en la banda sonora de la película y en cómo canciones y recuerdos se entrelazarían desde ahora. En el vagón, se sentaron juntos. Un fluorescente parpadeante les daba un aspecto casi onírico.
Oscar cambió de postura para que su rodilla se tocara. Víctor acomodó el brazo sobre el respaldo y dejó que los dedos rozaran la nuca ajena. El contacto constante era un descubrimiento, cada centímetro de piel parecía estrenar significado. En la puerta opuesta, un hombre mayor observaba la publicidad de colchones con aire ausente. Nadie parecía registrar la pequeña revolución en la esquina del vagón, y eso otorgaba una libertad insólita. ¿Cuánto tiempo llevaban anhelando este simple gesto sin reconocerlo? Al salir a la superficie, el barrio de Oscar estaba casi desierto. Subieron un tramo de calle empedrada. Faros de coches lejanos recortaban sombras danzantes en fachadas oscuras. El latido de Víctor se acompasó con el de Oscar, o quizá era solo el eco de sus pasos. La llave giró en la cerradura del portal con un clic que resonó desproporcionadamente. El viejo ascensor tardaba en llegar, de pronto todo pareció ralentizarse, como si la propia noche les diera margen para arrepentirse. Pero ningún músculo retrocedió. En el piso, Oscar encendió una lámpara de pie. Luz cálida, tenue. El salón olía a jazmín, tal vez de un ambientador o de las flores que crecían en la ventana. Víctor se quitó la chaqueta sin saber dónde dejarla. Oscar la recogió y la colgó en el perchero. El gesto fue tan cotidiano que retumbó. Lo extraordinario a veces se envuelve en rutinas mínimas. Se quedaron de pie, a un par de metros, uno frente al otro. Nadie hablaba. No hizo falta. Oscar se acercó, tomó la cara de Víctor entre las manos y buscó un beso que ya no temblaba, sino que se extendía seguro y creciente. La noche se estiró, desordenada y tímida, hecha de silencios que preguntaban y labios que respondían, de ropa que cayó al suelo como concesiones necesarias, de miradas que se aseguraban de que el otro estuviera cómodo. Descubrieron, entre susurros, la cartografía de hombros, clavículas, cicatrices, lunares. Cada descubrimiento provocaba sonrisas nuevas, a veces nerviosas, a veces plenas. En algún momento, Oscar puso música suave desde el móvil. Una trompeta ya repitió un motivo que se les quedó prendido en la piel. Y cuando al fin descansaron, con el sudor enfriándose en la penumbra, Víctor se sintió más liviano que en cualquier otra noche reciente. No durmieron enseguida. Conversaron a media voz sobre recuerdos compartidos, aquella excursión en la que casi pierden el tren, los apuntes que se prestaban en la carrera, las charlas eternas después de cada ruptura que uno u otro sufría. En medio de la conversación, Víctor se dio cuenta de que siempre habían estado orbitándose, como satélites atraídos por una fuerza que ninguno se había atrevido a nombrar. Se preguntó cuántas oportunidades habían dejado pasar y si llorarían un día por el tiempo perdido o agradecerían la paciencia que los había traído hasta ese punto exacto. Cuando el reloj marcaba las 3, Oscar comentó que al día siguiente madrugaba poco, que podían desayunar croissants en la panadería de la esquina. Víctor imaginó la escena, 2 chicos despeinados, cafés humeantes, un periódico que quizá nadie leería, y bajo la mesa, un roce de rodillas que seguiría consolidando el pacto. Era un futuro tan cercano que casi dolía. ¿Llegarían allí sin tropezar con dudas? ¿Y si amanecían con pánico? La incertidumbre no le asustaba tanto como el día anterior, la diferencia residía en el calor que todavía sentía en el costado, testigo de un corazón ajeno. Se despidieron del insomnio con un último beso. Víctor se quedó dormido oyendo la respiración de Oscar, que pausada entraba y salía como un mar tranquilo. En su sueño, volvía a la sala de cine, pero esta vez la pantalla proyectaba momentos que aún no habían vivido, risas en viajes, discusiones por tonterías, reconciliaciones en estaciones de tren, llamadas a medianoche, promesas improvisadas. Despertó con la luz suave del amanecer filtrándose por la cortina y un susurro interno que repetía, empieza otra película, no salgas de la sala. Oscar ya estaba medio consciente cuando Víctor se incorporó. Se sonrieron sin pudor. Y, casi sin hablar, se encaminaron a la ducha, turnándose el agua, riendo cuando el chorro se volvía demasiado frío. Después se vistieron a medias y bajaron a la calle. El aire matinal olía a pan recién hecho y a hojas mojadas. El croissant se deshizo en la boca de Víctor con un dulzor exagerado, quizá la noche había recalibrado sus sentidos. Entre bocado y bocado, Oscar mencionó que esa tarde jugaba al equipo de baloncesto local y que tenía entrada sin usar. Víctor aceptó antes de que la frase terminara, dándose cuenta de que su agenda se abría sola para acomodar nuevos capítulos. Caminaron de regreso al portal. Oscar sujetó la puerta lo justo para robar un beso breve, apenas un recordatorio.
Víctor prometió pasar por casa a cambiarse y volver antes del partido. Subió al metro con el sabor del azúcar en los labios y la certeza de que ese día, y el siguiente, y quizá muchos más, estarían cruzados por esa misma tensión dulce. Mientras el tren se adentraba en túnel, se preguntó si sus compañeros de oficina notarían algo distinto en su sonrisa. Se preguntó si, al pasar las horas, el vértigo se transformaría en tranquilidad o en deseo creciente. Era un camino sin mapas, sí, pero también sin límites dibujados, y eso lo hacía irresistible. El vagón se meció suavemente. Víctor apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos. La película de la víspera ya formaba parte de su historia personal, pero ahora empezaba otra proyección, una que se escribiría escena a escena, sin guión previsto. Y, por primera vez en mucho tiempo, no le asustaba quedarse hasta los créditos. Había pasado ya medianoche cuando salí del piso con la sensación de que estaba huyendo más que yendo a divertirme. Llevaba semanas sintiendo la casa como un almacén de silencios y reproches, y aquella invitación improvisada a una fiesta de viejos compañeros de universidad sonó a salvavidas. Mientras caminaba hacia el local sentí el latido culpable de quien esconde algo, aunque mi único plan era distraerme de la rutina que amenazaba con sepultar 10 años de matrimonio. El bar, de ladrillo visto y luces ámbar, parecía un refugio ajeno a las obligaciones. Sonaba un sol pausado que invitaba a conversar con desconocidos. Pedí una cerveza y me refugié en un rincón, repasando mentalmente la última discusión con Clara, el tono, la palabra hiriente, el portazo. Me dolía reconocer que cada pelea dejaba menos espacio para el perdón y más para la estadística, cuántas veces más antes de rendirnos. Fue entonces cuando lo vi. Iván, con la misma sonrisa despierta de los 22, pero con la mandíbula delineada por los años y una seguridad que no recordaba. Levantó la mano como si hubiéramos quedado allí a propósito y atravesó el gentío con la facilidad de los que convierten cada espacio en propio. Nos dimos un abrazo largo, sorprendentemente cómodo, como si el tiempo no hubiera empolvado los recuerdos. Charlamos primero de lo obvio, trabajo, familia, antiguas anécdotas, y pronto saltamos a confesiones que normalmente se reservan al final de la noche. Descubrí que él también arrastraba quiebres, una relación rota, mudanzas, la sensación de andar buscando sitio. Entre cada frase se colaba un calor que al principio atribuía al alcohol, pero que empezó a sentarse justo debajo del esternón. Bailamos cuando el DJ cambió a funk clásico. No soy de pista, pero Iván me tomó de la mano con una naturalidad que desactivó mis excusas. Reímos, improvisamos pasos torpes, sudamos. Sentí la mano de él en mi cintura marcando el compás, y aunque la música era estridente, de pronto solo existía el hilo de su respiración cerca de mi oído. Al volver a la barra, Iván pidió agua para los dos. Me observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento que me desnudaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Conté chistes, exageré gestos, busqué distraerme de la turbación. Entonces él dijo que, si quería, podíamos ir a un after en casa de un amigo, algo tranquilo. Acepté sin medir las consecuencias, feliz de prolongar la burbuja donde mi vida real no pesaba. La calle, desierta a esas horas, amplificaba el eco de nuestros pasos mientras nos dirigíamos a su coche. Cada vez que nuestras manos rozaban al caminar, un destello eléctrico me recorría la espalda. No hablamos, la conversación se había trasladado al silencio cargado que solo dos personas en el borde de algo irrepetible comparten. El vehículo olía a menta y cuero. Nos sentamos, y la puerta cerrándose clausuró el resto del mundo. Iván conectó su móvil y empezó a sonar un blues lento. Reclinó el asiento del conductor y me miró con una serenidad que me desarmó. Preguntó cómo estaba realmente. Las palabras salieron solas, conté el desgaste con Clara, la rutina, el miedo a despertar un día y no reconocernos. Él escuchó sin interrumpir, los ojos claros fijos en los míos. Cuando terminé, pasó un dedo por el salpicadero, como dibujando la forma de algo que no se atrevería a nombrar. Dijo que me veía triste, pero también lleno de algo que pedía salir. Antes de que respondiera, encendió el motor y arrancó despacio, como si irnos fuera más urgente que llegar. En un semáforo en rojo, la tensión quedó suspendida como el aliento antes del salto. Iván me rozó la mejilla con el dorso de la mano. Fue un gesto mínimo, pero el pulso se me fue a la garganta. Quise hablar y solo encontré su nombre en mis labios. Nos quedamos así, mirándonos, sabiendo que cualquier movimiento podía incendiarlo todo. El semáforo cambió y seguimos adelante. Yo respiraba corto,
intentando recordar que llevaba una alianza en el bolsillo derecho. Me la había quitado para lavarme las manos en el baño del bar y olvidado de volver a ponérmela. El aro de plata quemaba contra la tela. Pensé en Clara, en la noche en que me dijo sí, en la promesa de cuidarnos cuando el mundo se pusiera cuesta arriba. Aparcamos frente a un mirador a las afueras. Desde allí, la ciudad parecía un racimo de luciérnagas. Apagó el motor. Nos quedamos en silencio, escuchando el clic metálico de los motores enfriándose. Sentí que cualquier frase trivial rompería algo frágil y precioso. Iván se giró en el asiento, cuerpo entero hacia mí, y la distancia se redujo a centímetros. Noté el calor de su hombro junto al mío, podía contar las motas ámbar de sus ojos. Levantó la mano despacio, como para tocarme el cabello, y se detuvo en el aire, pidiendo permiso sin palabras. El aire dentro del coche se volvió denso, casi visible. Me escuché decir que estaba casado, que amaba a mi mujer. Las sílabas salieron roncas, atravesando el muro que había entre la tentación y la culpa. Iván asintió, bajó la mano, pero no apartó la mirada. Dijo que lo entendía, que ninguna historia nace de la nada y que la mía ya tenía raíces profundas. Alargó la mano hasta encender la radio y apareció un tema que hablaba de trenes que pasan una sola vez. El estribillo repicaba en mi pecho cuando Iván susurró que no quería complicarme, solo abrir una ventana que quizá llevaba años cerrada. Sentí el coche como un pulmón enorme en el que todo se contraía y expandía al ritmo de nuestras dudas. Me vi reflejado en el cristal, mis labios entreabiertos, los ojos buscando los suyos, y supe que si me inclinaba un poco más aquello dejaría de ser un experimento para convertirse en un punto de no retorno. Bajé la mirada hacia mis manos. Recordé cómo Clara y yo escogimos los nombres de nuestros hijos que aún no habían llegado, los domingos de sofá y películas, las risas. También recordé las noches recientes en las que dormimos de espaldas, idénticos desconocidos separados por un océano de resentimiento en una cama de matrimonio. Levanté la cabeza. Iván seguía allí, una pregunta silenciosa en los labios. Hubo un instante en que todo pareció inclinarse hacia mi cuerpo, mi voluntad, las razones que en otras noches hubieran bastado. Vi cómo su pecho subía y bajaba rápido, nuestros alientos se mezclaron en el pequeño espacio entre nosotros. Apreté los puños para recordar mi presencia, la mía y la de una vida compartida. Suspiré, abrí la puerta y el aire frío de la madrugada me golpeó con la fuerza de un baño helado. Dije que tenía que irme, que si me quedaba allí medio minuto más iba a traicionar no solo a Clara sino a la versión de mí mismo en la que todavía creía. Iván cerró los ojos y asintió. Me acompañó al asiento del copiloto y condujo de regreso sin música. Nos despedimos frente a mi portal. Me abrazó con un cuidado casi reverencial y me deseó suerte. Cuando el coche se alejó, sentí que se llevaba una parte de mí que jamás había estado tan viva. Subí las escaleras de puntillas, como si la casa pudiera oler la historia que traía impregnada. La luz del pasillo iluminaba la puerta del dormitorio. Dentro, Clara respiraba acompasada. Me senté a su lado y la observé dormir. Pensé en todo lo que no le había contado y en lo que, quizás, todavía podíamos salvar. Afuera comenzaba a clarear. Besé su frente con cuidado y, por primera vez en mucho tiempo, lloré en silencio, abrumado por la certeza de que el amor, en cualquiera de sus formas, se vuelve insoportable cuando se contiene. Esa mañana el despertador sonó a las 8, pero yo llevaba horas despierto. Preparé café, el aroma llenó la cocina y, por un segundo, todo pareció normal. Clara apareció con los ojos hinchados y una camiseta vieja que me recordaba nuestras primeras vacaciones. Nos saludamos como dos vecinos educados. Había en el aire una prudencia calculada para que la rutina no se desmoronara. Le pregunté si podíamos hablar, y accedió con un suspiro cansado. Nos sentamos en la mesa redonda, la misma donde habíamos festejado aniversarios y firmado hipotecas. Le conté que me sentía atrapado, que temía convertirnos en extraños para siempre. Ella escuchaba con los labios fruncidos, sosteniendo la taza como si de su calor dependiera la estabilidad del planeta. Cuando terminé, guardó un silencio que me devoró. Dijo que también estaba cansada, que llevaba meses sintiendo que hablaba con un recuerdo mío y no conmigo. La conversación ascendió en temperatura con la velocidad de un incendio. Reproches acumulados aparecieron como brasas latentes, horarios, prioridades, la sombra de la maternidad aplazada. Hubo lágrimas, un par de portazos y, finalmente, un agotamiento compartido que nos sentó en el sofá, cada uno en una esquina.
Fue entonces cuando Clara propuso ir a terapia de pareja. Asentí, me pareció una cuerda lanzada desde la orilla. Sin embargo, mientras ella buscaba psicólogos en el móvil, mi mente volvió al coche de Iván, a su mano suspendida en el aire, a la pregunta que quedó sin respuesta. El contraste entre la calidez prohibida y el frío doméstico me atravesó con violencia. Imaginé un universo paralelo donde me había dejado llevar, y un latido feroz me recorrió. Tanto deseo comprimido amenazaba con romper los botones de mi camisa. 3 días después, recibí un mensaje de Iván. Solo decía, ¿estás bien? 2 palabras que contenían más ternura que la mayoría de mis conversaciones recientes. Dudé en contestar. Finalmente escribí que sí, que gracias por preguntar, que lo sentía. Él respondió con un emoticono sonriente y un «aquí estoy». El teléfono se convirtió en una brasa que no sabía dónde dejar. La terapia comenzó un jueves por la tarde. La consulta olía a incienso y a sillones recién tapizados. El terapeuta, un hombre de barba pulcra, nos pidió que habláramos de nuestras expectativas. Descubrimos que casi no recordábamos lo que uno significaba para el otro antes de la inercia. Salimos de la primera sesión con la sensación de que un extraño nos había desvestido emocionalmente y aún así seguíamos sin tocarnos. Esa noche, después de mucho tiempo, cenamos en la misma mesa sin televisión. Hablamos de la sesión, de lo difícil que era decir la verdad sin adornos. Clara lloró al confesar que se sentía poco vista. Yo la abracé con la misma torpeza con la que se abraza a un hijo distanciado. Hubo algo hermoso en ese desorden de lágrimas y disculpas que me hizo pensar que todavía quedaba un camino. Durante las siguientes semanas, la rutina cambió. Salíamos a caminar después del trabajo, intentábamos sorprendernos con preguntas tontas, ¿cuál era nuestro color preferido a los 30 y pocos? ¿Qué filme nos hacía llorar ahora? A veces, descubría en Clara destellos de la chica que me enamoró. Otras, en cambio, el silencio se hacía tan denso que nos quedábamos mirando al horizonte como 2 guardias de fronteras distintas. Un viernes, mientras Clara se duchaba, el teléfono vibró con un número desconocido. Era Iván. Corté la llamada con los dedos temblorosos. Minutos después llegó un audio, su voz sonaba vulnerable, me decía que necesitaba hablar, que no esperaba nada salvo aclarar lo que había quedado a medias. Escuché el mensaje una y otra vez, como quien aprieta un diente dolorido para asegurarse de que sigue ahí. Esa noche le conté a Clara que había visto a un amigo y que, sin buscarlo, habían ocurrido cosas que me habían hecho cuestionarme nuestra realidad. No mencioné detalles, pero ella lo leyó en mis gestos. Se puso pálida, luego furiosa, luego triste. Preguntó si la había engañado. Negué con la cabeza, sintiendo que la palabra, todavía, flotaba entre nosotros como un fantasma. No dormimos. Hablamos hasta que la madrugada tiñó las paredes de azul. Confesé que me sentía atraído por Iván, que no entendía lo que me ocurría. Ella dijo que necesitaba procesarlo. Al amanecer, nos abrazamos como 2 soldados que pactan una tregua temporal. Para mi sorpresa, sugirió que, si de verdad necesitaba entender esos sentimientos, tal vez debía encontrarme con Iván y cerrarlo bien, fuera lo que fuera. 2 días después acepté ver a Iván en una cafetería discreta. Cuando entré, él ya estaba, revolviendo su café con la cucharilla como si aquello determinara la dirección del universo. Al verme, sonrió, pero sus ojos guardaban miedo. Nos saludamos con un beso en la mejilla que se demoró medio segundo más de lo correcto. El aire olía a pan dulce y a nervios desgastados. Hablamos de todo, menos de lo importante, durante media hora. Risas forzadas, recuerdos universitarios, anécdotas de trabajo. Finalmente, Iván posó la mano sobre la mía. Dijo que aquella noche había sentido algo que no sentía desde hacía años, que no podía fingir que no existía. Me preguntó si sentía lo mismo. Contesté que sí, pero que no sabía qué hacer con ello. Su mirada osciló entre la alegría y una tristeza resignada. El camarero trajo la cuenta y el roce fugaz de nuestros dedos al intercambiar monedas fue suficiente para que el pulso se disparara. Iván murmuró que deseaba besarme. Mi respiración se convirtió en un motor desbocado. Sentí el latido en la sien, la lógica fundiéndose como cera. Sin embargo, recordé la tregua con Clara. Retiré la mano, miré a Iván a los ojos y le pedí perdón. Él asintió, diciendo que comprender no quitaba el dolor, pero lo hacía más llevadero. Al despedirnos,
nos abrazamos con la fuerza de quienes saben que quizás sea la última vez. Caminé por la calle como un náufrago que ha visto tierra y debe volver al océano. Aquella tarde conté todo a Clara. No oculté nada, el deseo, la confusión, la renuncia. Ella escuchó sin interrumpir, como si memorizara cada palabra para revisarla después. Al terminar, me preguntó si quería divorciarme. Dije que no lo sabía. Nos encontramos en un limbo donde cualquier decisión parecía prematura y todas las no decisiones, cobardes. Pasaron semanas. La terapia se volvió un laboratorio de emociones, exploramos la fidelidad, la identidad, el miedo al cambio. Descubrí que mi atracción por Iván no restaba amor a Clara, pero señalaba carencias que habíamos ignorado demasiado tiempo. Una noche, nuestro terapeuta nos habló de relaciones abiertas como opción de crisis. Nos miramos, no con morbo, sino con el sobresalto de imaginar un universo sin exclusividad. De regreso a casa, Clara comentó que no estaba lista para algo así, pero agradecía la sinceridad. Yo asentí, más aliviado que frustrado. Esa noche hicimos el amor por primera vez en meses. Fue torpe, lento, pero tan honesto que terminamos riendo y llorando a la vez. Después, conversamos sobre quiénes éramos antes de convertirnos en proyecto de familia. Hubo esperanza. Sin embargo, la sombra de Iván seguía latiendo. Cada sonido de notificación me tensaba. Una tarde, él envió una foto de un paisaje marítimo con el texto: "Aquí todo es más fácil". No respondí, pero la imagen se quedó pegada en mi retina como una invitación. Empecé a correr por las mañanas para ahogar la ansiedad en sudor y cansancio. Un sábado acudimos a la boda de una amiga común. Al entrar en el salón vi a Iván al fondo, elegante en un traje azul oscuro. Nuestros ojos se engancharon como imanes. Todo el ruido de la fiesta se volvió un zumbido lejano. Sentí la lágrima involuntaria de un reencuentro prohibido. Durante el cóctel, intercambiamos saludos formales entre grupos de conocidos. Clara notó la tensión y, en un gesto valiente, me tomó de la mano. Iván lo vio. Sonrió con melancolía y se apartó hacia la terraza. Mi corazón latía a un compás que no coincidía ni con la música ni con el de mi esposa. Decidí salir a la terraza unos minutos después. El aire nocturno estaba impregnado de jazmín. Iván apoyaba los codos en la barandilla, la mirada clavada en las luces de la ciudad. Me acerqué despacio. Antes de que hablara, dijo: "Te quiero, y sé que eso no es suficiente". La frase cayó entre nosotros con el peso de una confesión final. Quise abrazarlo, besarle, prometerle algo que no podía cumplir. Contesté que también le quería, pero que mi vida era otra, que estaba intentando reconstruir un hogar roto. Iván asintió, su voz se quebró al decir que era hora de despedirnos de verdad. Nos abrazamos, el mundo giró a nuestro alrededor y, por un instante, no fui capaz de respirar. Volví al salón y busqué a Clara. La encontré en la pista, bailando con sus amigas. Me acerqué, la tomé de la cintura y le susurré que necesitábamos hablar. Salimos al jardín. Bajo un árbol iluminado con guirnaldas le conté toda la conversación con Iván y le aseguré que la lección era quedarme, sanar con ella, aunque tuviera que aprender a convivir con la huella de otro amor posible. Clara me miró largo rato, la mandíbula tensa. Finalmente dijo que el amor no es una línea recta y que el mío todavía la atravesaba. Me pidió tiempo y compromiso, no promesas heroicas. Asentí. Sellamos el pacto con un beso que sabía a tierra firme después de la tormenta. Los meses siguientes fueron un ejercicio de presencia, clases de cocina juntos, escapadas de fin de semana, silencio compartido en el sofá sin pantallas. A veces la memoria traía el rostro de Iván y dolía, pero cada vez menos como herida abierta y más como cicatriz que recuerda la fragilidad y el valor de las elecciones. Un día recibí una carta de Iván, escrita a mano. Decía que se marchaba al extranjero por trabajo, que deseaba que encontrara paz. Me agradecía haberle hecho sentir de nuevo la brasa de lo posible. Lloré al leerla y luego la guardé entre las páginas de un libro de poemas que Clara me regaló años atrás. Aquella noche soñé con un andén. Iván subía a un tren blanco, yo me quedaba, clavado en el suelo. Cuando el tren arrancaba, él sonreía a través del cristal, extendiendo la mano a la nada. Desperté con el pecho oprimido, los latidos acelerados, como si la despedida hubiera sido real. Le conté el sueño a Clara mientras desayunábamos. Me escuchó y,
En un gesto inesperado, acarició mi mejilla con ternura. Dijo que los sueños a veces cierran capítulos. Sonreímos, cómplices de un viaje extraño. Supe que algo se había acomodado dentro de mí, la certeza de haber elegido un camino, no por falta de opciones, sino por la fe en lo que podíamos construir. Hoy, mientras escribo estas líneas, Clara lee en la habitación contigua y la tarde cae sobre la terraza. Hay paz. Pienso en Iván con gratitud, sin nostalgia dolorosa. Comprendo que el amor no siempre se mide en brújulas morales sino en la forma en que te regresa a ti mismo. Y yo, al final, he vuelto a casa. Pasó un año, y la vida se instaló en una quietud trabajada. Clara y yo compramos bicicletas y salíamos los domingos a recorrer la ribera del río. Descubrimos que pedalear en paralelo facilita hablar sin la presión de las miradas. Conversábamos sobre arte, política y los planes de plantar un naranjo en el patio trasero. Yo sentía como nuestro vínculo se fortalecía con la lentitud de las cosas que crecen de nuevo tras un incendio. Una tarde de otoño, recibí un correo electrónico de Iván. El asunto, pensaba en ti. Contaba que vivía en Lisboa, que había aprendido a cocinar bacalao y que cuando sonaba cierta canción se acordaba de nuestra noche en el coche. No pedía respuesta. Leyendo sus palabras, una oleada de ternura se mezcló con melancolía y gratitud. Imaginé las calles empedradas de la ciudad y su figura caminando hacia un futuro que ya no me incluía. Saqué el móvil, dudé en contestar, y experimenté un destello de aquella tensión antigua, el latido acelerado, el calor ascendiendo por el cuello. Era un eco, más suave, pero reconocible. Respiré hondo y decidí escribirle que estaba bien, que agradecía saber de él y que deseaba que siguiera encontrando belleza. Al enviarlo, sentí un clic interno como quien cierra una puerta sabiendo que tras ella hay un cuarto lleno de recuerdos intactos. Clara supo distinguir la serenidad en mi gesto cuando le conté. Sonrió y propuso celebrar preparando una cena portuguesa. Entre risas, la cocina se llenó de aromas cítricos y promesa. Las paredes, que meses antes habían sido testigos de gritos, ahora resonaban con música suave y el tintinear de copas que brindaban por heridas cicatrizadas. En terapia, el psicólogo habló de resiliencia diádica, la capacidad de dos personas para reconstruirse como unidad tras un trauma. Utilizó nuestra historia como ejemplo, con nuestro permiso. Mientras lo escuchábamos, sentí el orgullo modesto de quien ha cruzado un desierto y no olvida la sed pero ya no la teme. Clara me miró y supe que compartía esa misma sensación de victoria íntima. No obstante, la vida rara vez se acomoda sin retoques. Al poco tiempo, la empresa de Clara anunció un traslado a otra ciudad. El cambio prometía mejoras económicas, pero suponía dejar atrás la terapia, a mis padres cercanos y la casa que finalmente sentíamos nuestra. Pasamos noches discutiendo pros y contras, la incertidumbre estirándose como una cuerda tensa entre nuestros deseos y nuestras obligaciones. En medio de una de esas discusiones, la tensión volvió a densificarse. No era la excitación de un amor naciente, sino la presión de decisiones que podrían fracturarnos de nuevo. Clara, con la voz quebrada, dijo que temía que mis dudas no fueran sobre la mudanza sino sobre el compromiso con nosotros. Yo, herido, respondí que temía que ella quisiera huir antes de estar seguros de nuestra reconstrucción. Cuando la voz se nos apagó, recordamos la lección aprendida, nombrar el miedo antes de que lo haga el resentimiento. Abrimos vino, nos sentamos en el suelo y cada uno escribió en un papel los peores escenarios. Luego lo leímos en voz alta. Nos dimos cuenta de que la mayoría eran fantasmas del pasado, no monstruos reales. Decidimos aceptar el traslado con la condición de reservar un fondo para viajes frecuentes a nuestra ciudad. La mudanza fue un caos de cajas y nostalgia, pero también una nueva aventura compartida. Encontramos un piso luminoso con balcón. Plantamos allí el naranjo en maceta, jurando pasarlo al suelo cuando compráramos casa. La novedad de las calles desconocidas nos permitió reinventar rutinas, como si la mudanza hubiese girado el tablero y empezáramos otra partida con las piezas salvadas. Un sábado, instalando estantes, encontré la carta de Iván dentro del libro de poemas. Me senté en el suelo, la releí y sentí un estremecimiento, casi un dulce vértigo. Tenía la sensación de escuchar su voz pronunciando mi nombre en la distancia. Observé a Clara colgando cuadros, la luz dorada pintándole el rostro. Guardé la carta de nuevo, consciente de que algunas historias perduran como susurros que nos recuerdan quiénes fuimos y hacia dónde pudimos haber girado.
La nueva ciudad nos regaló tardes en museos y cafés diminutos donde ensayamos complicidad. Adoptamos un gato atigrado que apareció en el portal maullando. Lo llamamos Faro, porque su maullido nos guiaba a casa. Cada noche, Faro se acurrucaba entre nosotros, y era imposible no pensar en cómo la vida introduce ternura a través de las grietas que un día parecieron irreparables. Al año, nuestro terapeuta nos escribió un correo para saber cómo seguíamos. Le enviamos una foto, Clara y yo sosteniendo la primera naranja minúscula del árbol. Respondió con un, sigan regando. Serví 2 copas de cava y brindamos. Descubrí que, después de tanto, podía sentirme orgulloso de mi historia, con sus ramificaciones inesperadas. Con el tiempo, compartimos nuestro relato con amigos cercanos. Algunos se sorprendían, otros admitían que habían pasado por crisis similares. La sinceridad generaba un efecto dominó, y terminaron confesando infidelidades emocionales, miedos silenciados. Comprendí que la mayoría de los amores duraderos están llenos de momentos en los que uno contempla saltar del barco, y la heroicidad consiste en quedarse y reparar la vela. Una noche hallamos un sobre anónimo con una postal de Lisboa y la frase, que el viaje siempre valga la pena. El temblor en mis manos delató que era de Iván. Clara lo advirtió, me besó la sien y susurró, lo vale. Fue una tensión suave, recordatorio de que algunas historias siguen vivas en simples guiños. Guardé la postal junto a su carta, no como herida, sino como testigo de nuestro recorrido. Y así, con el tiempo, aprendí que el amor adulto es una cartografía de bifurcaciones, se puede amar intensamente a 2 personas sin llegar a poseer a ninguna. Pero elegir significa abrazar una narrativa y cuidar sus capítulos. Yo elegí el relato compartido con Clara, enriquecido, no amenazado, por la existencia de Iván. Cada recuerdo de él es una luz intermitente que me recuerda la extraña plenitud de haber tenido una segunda oportunidad para quedarme donde, al final, quiero estar. Con la estabilidad recién adquirida, Clara y yo retomamos la idea de ser padres. Nos apuntamos a un curso de adopción. Cada sesión cuestionaba nuestra fortaleza, pero también mostraba cuánto habíamos crecido. Descubrimos que la paternidad no exige perfección sino compromiso con el aprendizaje mutuo. Salíamos de las clases tomados de la mano, riendo ante el reto que se acercaba. Una noche, rellenábamos formularios cuando sonó en la radio la misma canción de aquella madrugada con Iván. Clara me miró y, sin pedir permiso, me invitó a bailar en el salón. La melodía ya no evocaba culpas, era un puente entre pasado y presente. Al terminar, apoyó su frente en la mía y murmuró, hemos llegado hasta aquí juntos. Como ejercicio, tuvimos que escribir una carta a nuestro futuro hijo explicando por qué le elegíamos. Yo escribí, porque entendimos que la familia se define por quienes deciden quedarse. Al leerla en voz alta, la emoción me quebró la voz. Clara me agarró la mano, y supe que mi definición de amor se había expandido para siempre. Días después recibimos la preaprobación. Celebramos pedaleando junto al río. El viento nos golpeaba el rostro con promesas. Bajo un puente, Clara dijo que la felicidad tal vez era esto, respirar a la vez el mismo aire sin miedo. Asentí, convencido de que ningún mapa es lineal, pero algunos caminos confluyen cuando se camina con honestidad. Esa noche le escribí a mi yo del pasado, no temas al deseo, es brújula, no cadena. Al cerrar el cuaderno sentí una quietud distinta, la de haber aceptado mis fracturas como parte del diseño. Comprendí que la identidad se reescribe sin borrar del todo los antiguos renglones. Ahora, aguardamos la llamada que nos asignará un hijo. Faro ronronea junto al naranjo, que ya ha flores. Si algún día ese niño pregunta por Iván, le contaré que fue la marea que me sacudió hasta mostrarme la costa donde realmente quería construir. Y que el amor, cuando es verdadero, nunca destruye, ilumina caminos. El teléfono suena una tarde de jueves. El número de la agencia parpadea en la pantalla y, de pronto, todas las versiones de nuestro futuro se condensan en ese zumbido. Clara y yo nos miramos con los ojos muy abiertos, el tiempo parece aquietarse, latiendo al ritmo del timbre insistente. Al deslizar el dedo para responder, siento la misma presión en el pecho que aquella noche en el coche de Iván, aunque ahora se trata de un vértigo distinto, el miedo luminoso a recibir algo demasiado hermoso. La voz de la trabajadora social anuncia que hay un niño de 11 meses que podría encajar con nuestro perfil. Se llama Daniel, nació prematuro y ya sonríe con todos los dientes que le caben. Clara aprieta mi mano hasta dejarla sin sangre. Acordamos visitarle la semana siguiente.
Al colgar, nos abrazamos y nos echamos a reír, una risa que suena a campanas mal afinadas, pero puras. El primer encuentro es en una sala con juguetes de colores. Daniel gatea hacia nosotros, curioso por la novedad. Le alzo con torpeza, él me mira, suelta una carcajada inesperada y golpea mis mejillas con las palmas. A mi lado, Clara llora sin hacer ruido. Me invade una ternura tan agresiva que necesito sentarme. Entiendo algo primitivo, el amor que estalla en preguntas y se responde sin palabras. Esa noche, en casa, anoto, ni 5000 palabras bastan para explicar cómo el amor se ramifica. Faro persigue sombras y el azar del naranjo endulza el aire. Pienso en Iván, en Clara, en Daniel, en el milagro de las rutas que convergen. Antes de dormir, guardo la postal de Lisboa en la carpeta de adopción. Quiero que nuestro hijo sepa que nació de una línea continua donde cada tensión, cada renuncia y cada estallido de ternura dibujaron el contorno exacto de nuestro hogar. Mañana comenzará otro capítulo, preparar una habitación, aprender canciones de cuna, conocer el miedo nuevo de proteger a quien depende de nosotros. Mientras cierro el cuaderno, susurro un gracias al universo por la aventura inesperada que empezó una noche de fiesta. Comprendo que el amor, en todas sus geometrías, no busca permiso para germinar, solo demanda valentía para ser reconocido. Y prometo seguir escribiendo nuestra historia, paso a paso.